Buenas, que bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy te voy a explicar cómo construir una mentalidad inquebrantable, cómo construir una mentalidad fuerte que asusta a los demás, ¿ok? Yo te voy a explicar 5 pasos que tienes que saber para construir una mentalidad fuerte, una mentalidad en la cual no se rompa, entiende, sea dura y te haga realmente crecer y llegar a un punto alto en tu vida, ¿ok? Lo primero que tienes que saber es que tienes que utilizar cada adversidad, cada cosa que realmente no va como quieres, como un impulso. Todas las adversidades que tengas, todas las cosas que no vayan como tú quieres, tienes que cogerlas como un impulso para ser mejor, para hacerte más fuerte, para construir una mejor versión de ti en ese área, ¿ok? Entonces, cada adversidad que tengas en un área, tienes que cogerla todo como un impulso para convertirte en mejor persona, construir una mentalidad más fuerte, hacerte el mejor literalmente y usar todo a tu favor, ¿vale? Para crecer, para avanzar y para ser tu mejor versión, ¿ok? En segundo lugar, tienes que saber que realmente una mentalidad inquebrantable requiere tener personalidad, ¿vale? O sea, cuando tú realmente quieres realmente hacerte, como tú quieres, si tú quieres ser fuerte mental, tienes que saber que tienes que soportar críticas, tienes que soportar opiniones, tienes que soportar cosas que te digan y tienes que empezar a tener personalidad y saber aprender y saber realmente pensar por ti mismo, saber opinar por ti mismo y que no te importe nada. O sea, la realidad es que si tú quieres construir una mente inquebrantable, te la tienes que pelear todo lo que digan, no te tienes que importar nada de lo que hablen, tienes que tener tu personalidad y tienes que aprender a pensar por ti mismo, ¿vale? Es súper clave que siempre las personas de éxito que tú ves que han conseguido grandes cosas son personas las cuales han conseguido grandes cosas porque no les ha importado la opinión externa en muchos momentos, ¿vale? Y realmente solo se han basado en cómo ellos piensan, ¿entiendes? Y por eso han llegado a un punto lejos, porque han pensado diferente y no se han roto ante las críticas o ante las opiniones externas, ¿ok? En tercer lugar, tienes que aceptar la incomodidad, ¿vale? Si tú quieres gestionar una mentalidad fuerte, tienes que aceptar la incomodidad de someterte a cosas, a adversidades, someterte a compromisos difíciles, hacer cosas que realmente te pongan incómodo. Todo eso tienes que cogerlo como simplemente simplemente tienes que cogerlo, tienes que coger la incomodidad, ¿vale? La incomodidad de todos los días levantarte temprano, tener buenos hábitos, entrenar. Son todos esos hábitos, todas esas cosas todas las adversidades que te vengan, todos los compromisos los cuales no cumplas porque no te ayuden, todas esas cosas tienes que cogerlas como realmente o sea, tienes que hacerlas para realmente construir una mentalidad fuerte, ¿vale? Y una mentalidad fuerte tú la construyes a través del sufrimiento, de las dificultades y del trabajo duro. Entonces, así es, realmente cuando tú vas a cumplir tus hábitos, te levantas temprano, estás construyendo una buena mentalidad, una mentalidad fuerte. Cuando tú haces ese entrenamiento, estás construyendo una mentalidad fuerte. Cuando tú haces un sacrificio, estás construyendo una mentalidad fuerte. Entonces tienes que estar todo el tiempo construyendo esa mentalidad, ¿vale? A través de esfuerzo, sacrificio y hacer cosas, hábitos que realmente sean difíciles, ¿ok? En cuarto lugar, ¿vale? Tienes que saber controlar tus emociones. La realidad es que a nadie le importa cómo te sientas, a nadie le importan tus sentimientos, a nadie le importan tus emociones, a nadie le importan. Tú tienes que saber no expresarlas, tienes que saber realmente tenerlas para ti, ¿vale? Pero no expresarlas si eres un hombre. Esa es la verdad, porque los hombres que expresan sus emociones son débiles, son blandos, no tienen control de sus emociones, no tienen control de sí mismos y realmente son como niñas, ¿entiendes? Se expresan ante el mundo cuando a nadie le importa, ¿entiendes? Cómo se siente, a nadie le importa sus emociones, a nadie le importa nada, ¿entiendes? Y eso es solo para los niños. La realidad es que si tú eres un hombre, tienes que saber controlar tus emociones, cómo te sientes por muchos momentos, controlar tus impulsos, todo eso, ¿vale? Realmente, tenerlo para ti. En el momento que un hombre no controla sus impulsos, no controla sus emociones, literal, o sea, nunca pasa nada bueno. Entonces tienes que siempre saber mantenerte, saber tener una mentalidad fría, una mentalidad fuerte, que se controle sus emociones y su impulso, porque si en el momento en que los hombres pierden sus emociones, pierden sus impulsos, o sea, en el momento en que los hombres se pierdan y empiecen a expresar sus emociones y sentimientos, el mundo se va a la mierda. Entonces tienes que saber eso, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que si eres un hombre tienes que hacerte responsable y hacerte fuerte, ¿entiendes? Mentalmente y no expresar tus emociones y tus sentimientos, porque ya sabemos que siempre que un hombre expresa sus emociones y sentimientos no pasa nada bueno. En quinto lugar, ¿vale? Tienes que pagar el precio de construir una mentalidad fuerte. Ese precio, ¿cuál es? Pues ese precio es el de la disciplina, ese precio es el de sacrificio, ese precio es el de que opinen mal de ti, ese precio es el de hacer las cosas difíciles, ese precio es el de hacerte fuerte a las adversidades, ese precio es el de sentirte mal por muchos momentos y seguir empujando y seguir trabajando y seguir creciendo. Ese precio es alto de cojones, pero ese es el precio que tienes que pagar, ¿comprendes? Si tú eres capaz de pagar el precio, tú eres capaz de mantenerte fuerte, tú eres capaz de controlar tu mente y de no romper tu mente, de hacerte inquebrantable, de hacerte imparable mentalmente, tú vas a reventarlo, ¿vale? Porque la realidad es que si tú controlas tu mente, tú controlas tu vida, y si tú no controlas tu mente, tú no controlas tu vida, no controlas nada. Entonces tienes que saber controlar tu mente,
en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, en los momentos de adversidades y simplemente hacerte mucho más fuerte. Así que ya sabes, hasta aquí los 5 pasos. Estos 5 pasos van a hacer que construyas una mentalidad mucho más fuerte, que asuste a todo el mundo, que sea inquebrantable, ¿ok? Si quieres que te ayude a construir una mentalidad mucho más fuerte de la que tienes ahora, quieres empezar a construir buenos hábitos, quieres empezar a ser tu mejor versión, tienes el primer link de la descripción, la sala son solo 50 euros, donde tienes conmigo mentorías cada semana, tienes conmigo más de 300 clases en vídeo sobre mentalidad, hábitos, construir tu mejor versión, tu persona, ¿vale? Así ya sabes, si estás listo para ir a un siguiente nivel, estás listo para pertenecer a ese 1%, entra a la sala. Si quieres ser uno más, quieres ser un mediocre, un hombre que presa sentimientos, un hombre débil, no entras a la sala. Así que ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo.